Estatuto biológico del embrión humano. Una verdad científica. Lo primero que nos preguntamos para emprender la búsqueda de una verdad científica, desde la cual se explica el entusiasmo y el esfuerzo por cuidar la vida de un ser humano, más aún, que nos impulsa a decir no hasta el apasionamiento razonado e inteligente ante la propuesta de despenalizar el aborto es: ¿qué es el embrión humano? ¿Cuál es su identidad? O mejor dicho, aunque parezca de momento un atrevimiento, ¿quién es el embrión humano? La embriología humana, ciencia biológica que estudia el inicio de la vida, la formación y el desarrollo del embrión humano, nos enseña que desde la fecundación, es decir, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, inicia un ciclo vital de un nuevo ser identificado biológicamente como una nueva célula única, una célula especializada, una célula que pertenece a la especie humana, que necesita ser estudiada también desde la filosofía. Un primer dato proporcionado por la biología es: con la fecundación existe un nuevo organismo. Antes de la fecundación solo existían dos células, la célula paterna y la materna, pero con la fecundación los patrimonios genéticos de ambas se fusionaron, originando una nueva célula que realiza su propio proceso vital. Por tanto, no es una célula más de la madre. Con la fecundación se ha dado un salto cualitativo. No existen ya los gametos masculino y femenino. Un segundo dato biológico es el siguiente: la nueva célula es única. Con la fecundación, el mundo cuenta con la presencia de una nueva entidad biológica, con un nuevo genoma humano. Su orden genético es absolutamente nuevo, original y diverso, al que poseen las células de sus padres, y nadie tendrá jamás uno igual a este. De manera que no se trata de un individuo anónimo, sino que tiene su propia identidad. Es un ser único e irrepetible. Este es un dato científico innegable que no se refiere solo a las dimensiones espacio-temporal propias de esa célula, sino a su identidad individual definida por su orden genético. Un tercer dato biológico nos indica: la vida de este nuevo ser unicelular con identidad propia es vida humana. Tal vez pudieran los científicos experimentar con los gametos de diversas especies y combinarlos con el fin de producir una hibridación. Pero la ciencia constata que siempre de la unión de las dos células germinales humanas, masculina y femenina, surge una vida nueva, un organismo de la especie humana. Por otra parte, la genética molecular ha descubierto, al analizar su material genético, concretamente su ADN, que cuenta con las secuencias denominadas ALU, propias de la especie humana, que lo distingue de otras especies. Un cuarto dato biológico: el cigoto unicelular es una célula especializada. Alguien podría decir que la vida humana del cigoto es como la que posee cualquier otra célula del cuerpo humano, por ejemplo, una célula epitelial que también posee vida humana. Pero la diferencia fundamental está en que si a ambas células, si fueran sometidas a condiciones fisioquímicas, ambientales y nutritivas óptimas, el cigoto se desarrollaría generando todas y cada una de las estructuras del organismo humano. En cambio, la célula epitelial solo generaría células epiteliales. Por tanto, la nueva célula identificada con un nuevo ser biológico único y irrepetible que posee vida humana es una célula especializada. En efecto, con la fecundación, solo el cigoto unicelular inicia un proceso de desarrollo y crecimiento autónomo, orientado y bien determinado por su programa escrito en el genoma humano. En esto no interviene en absoluto la madre,
que lo gesta, ni otro agente. Si la fecundación es realizada in vitro, por ejemplo, mediante la observación científica es posible descubrir que unos 40 genes intervendrán para llevar a cabo la multiplicación mitótica. Al mismo tiempo, también es posible observar cómo mientras se encamina al endometrio, experimenta la compactación de sus células. Estas se reorganizan y se van diferenciando hasta formar el disco embrional. De manera que desde los periodos de la morfogénesis, la organogénesis y la histogénesis se distinguen las estructuras fundamentales del cuerpo humano en la 8ª semana. Aunque necesita de su madre, su proceso de desarrollo es independiente. Quinto dato biológico. Este nuevo ser humano unicelular no realizará jamás un salto cualitativo para formar a un ser distinto, sino que solo se desarrollará y crecerá. Toda actividad verificada en el cigoto no debe considerarse aislada, sino como parte de todo un proceso que se realiza de una manera coordinada, continua y gradual. Lo cual significa que desde su concepción es el mismo ser que nacerá y posiblemente vivirá muchos años en el exterior del vientre materno, dice el profesor Angelo Serra, citando al gran embriólogo C.H. Waddington, que el embrión, conformado desde la fecundación, siempre es el mismo ser humano. Su desarrollo se verifica como proceso epigenético, lo cual quiere decir que las formas que adquiere durante su desarrollo emergen desde los estadios precedentes. No distingue límites puntuales como si se tratara de eventos simplemente conectados unos a otros, sino que todo es un único proceso que posee 3 propiedades: la coordinación, la continuidad y la gradualidad. Vamos a ver, la coordinación. Esta primera propiedad significa que desde la singamia, pasando por la aparición del disco embrional y más allá, el proceso iniciado manifiesta una coordinada secuencia e interacción de actividades moleculares y celulares, bajo el control del nuevo genoma, el cual es modulado por una ininterrumpida serie de señales transmitidas de célula a célula y desde el ambiente interno y externo a las células individuales. Esto significa que existe una rigurosa unidad en el sujeto. El embrión es un individuo donde cada célula está estrictamente integrada en el único proceso, de manera que cada una ocupa su espacio en el nuevo organismo. Ahora vamos a ver qué es la continuidad. Esta segunda propiedad, que se descubre por los datos biológicos, quiere decir que desde la singamia, el individuo llamado cigoto, que ha iniciado un ciclo vital en el tiempo, se desarrolla sin interrupción mientras se verifica en él una progresiva diferenciación según un plano único y rigurosamente definido, planteado desde su inicio en su genoma. Por esta propiedad se descubre y se establece la unicidad o singularidad del nuevo sujeto humano, que, aunque va pasando por estadios cada vez más complejos, siempre es el mismo e idéntico sujeto. Esta propiedad que define el fenómeno ininterrumpido del desarrollo embrionario también fue admitida por el mismo comité Warnock, que estaba conformado por embriólogos renombrados. El profesor Serra cita el informe escrito por el comité, el cual dice así, inicia comillas: una vez que se ha iniciado el proceso, no existe parte alguna de este proceso de desarrollo que sea más importante que otra. Se trata de partes de un proceso continuo y si no se produce cada estadio normalmente, en su momento adecuado y con la cadencia correcta, se corta el desarrollo siguiente. Cierro comillas. Esta cita, que se encuentra en la relación final del capítulo 11 del reporte del comité, la doctora Mónica López la refiere más ampliamente, agregando solo lo siguiente, abro comillas:
Por ello, dice el comité, desde el punto de vista biológico, no se puede identificar un único estadio en el desarrollo del embrión, más allá del cual el embrión in vitro no debería ser mantenido en vida. Cierra comillas. Ahora vamos a ver la gradualidad. Alguien puede preguntar si hay una continuidad en el desarrollo del embrión de manera que es el mismo idéntico sujeto desde su concepción mientras pasa por sus distintos estadios. ¿Cómo explicar las distintas formas que va adquiriendo? Cuando cambia en forma, ¿no es otro individuo? Precisamente por la propiedad de la gradualidad, ¿puede explicarse? Las formas cada vez más complejas que el embrión va adquiriendo gradualmente se deben a la ley epigenética, escrita en su nuevo genoma, de manera que en su desarrollo permanece su identidad, individualidad y unicidad. Es decir, siempre será el mismo individuo, aunque experimente cambios conforme pasa el tiempo de su gestación. Conclusión. Nos queda claro que un ser de la especie humana comienza a existir desde la fecundación del óvulo por parte de un espermatozoide. Desde ese momento ya no existen esas dos células germinales que proceden de la mujer y del hombre respectivamente. Unidas conforman un nuevo organismo, una célula única, una célula de la especie humana, una célula especializada que desde su genoma originará todas las estructuras de un organismo humano, célula que no dará un salto cualitativo para conformar a un organismo de otra especie, sino que siempre se desarrollará y crecerá mediante un proceso de gestación caracterizado por la coordinación, la continuidad y la gradualidad. Todo lo cual significa que totalmente su desarrollo se llevará a cabo desde la coordinación de su genoma humano, que aunque su gestación se verifique con diversos estadios, siempre será el mismo e idéntico sujeto y que las formas que adquirirá gradualmente se deben a la ley epigenética escrita en su genoma. Por tanto, bajo esta reflexión científica podemos explicar por qué decimos no a la despenalización del aborto o la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, pues se trata de existencia de un ser humano desde la fecundación del óvulo que ciertamente está en el vientre de su madre, pero no es parte de su cuerpo. Se trata de un ser humano que la antropología estudia y lo descubre como una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, como una persona humana, un ser preeminente, único e irrepetible, que el derecho observa y lo descubre como un sujeto de derechos, cuyo primero y principal es el derecho a la vida, que la psicología profunda observa y descubre que necesita ser acogido para que al nacer y al crecer pueda madurar y establecer relaciones humanas sanas, que le garanticen a él y a la sociedad una adecuada convivencia. Someter la verdad del estatuto del embrión humano a un consenso, a una votación entre las personas que tienen el deber de velar por la armonía social, el cuidado de los más desprotegidos y el respeto de sus derechos, no cambia esa verdad. Pongamos atención, la verdad sobre la vida humana, la verdad sobre la vida de una persona humana no depende de un consenso, no depende del voto de la mayoría de un congreso. Los legisladores tienen el deber de velar por ese ser inerme y digno. Es obvio, nunca una estupidez, un error, una mentira dejarían de serlo, aunque la mayoría de las personas las aceptaran como un acto inteligente, un acierto o una verdad. La verdad no se somete a votación.